Hola amigos, en este vídeo os voy a explicar los diferentes remedios caseros que son muy útiles, creedme que van a ser muy útiles en el caso de que vuestro perro esté resfriado o tenga gripe. No van a curar la enfermedad, os lo digo de antemano, pero van a hacer que cualquier tratamiento que le deis a vuestro perro, ya sea con gripe o resfriado en general, sea mucho más efectivo. En el vídeo os lo cuento. El primer remedio casero, y es un remedio casero que todos conocéis y que no cuesta nada de dinero, es el reposo. No es bueno que un perro resfriado lo saquéis mucho a la calle, salvo que tenga que hacer sus necesidades, etcétera, pero que no dé paseos largos, que no se canse. Por lo tanto, no es bueno. Es bueno que el animal repose, que esté en casa, que esté tranquilo, en un sitio sin mucha corriente de aire, con una temperatura más o menos homogénea, y que sobre todo, que no, si hay niños en la casa, que no lo atosiguen mucho. Eso sería lo básico. Luego es muy importante que le deis o que tenga a su disposición mucha agua fresca, que le cambiéis el agua fresca de 4 a 5 veces al día, que no os moleste. Pensar que cuanta más agua beba un perro, va a tener más capacidad de que el moco que vaya a producir su propio organismo sea más fluido y que tenga más facilidad, porque el moco se produce para eliminar las bacterias y los agentes causales del proceso del resfriado. Lógicamente, para garantizar que el animal beba mucha agua, pues no solamente es necesario que le pongáis mucha agua, sino que también humedezcáis un poquito, le echéis un chorrito mojéis las croquetas o el pienso que le estáis dando, lo humedezcáis para que sea primero más apetecible y en segundo lugar, pues sin darse cuenta que el perro ya beba agua, porque a veces se levantará a comer y es necesario que esa comida no se le haga bolo, que digo yo, ¿no? Que le sea más digerible y que le aporte más agua, más líquido. Otro remedio casero que es muy importante es que humedezcáis mucho el ambiente que respira el perro. En este caso, un truco que os aconsejo y que funciona muy bien es que os entréis con el perro en el cuarto de baño, cerréis ventanas, puertas y demás y abráis varios grifos de agua caliente durante 20 minutos, que se produzca mucho vaho, que esa atmósfera del cuarto de baño, os quedáis un ratito con el 25 o 30 minutos como máximo, que esa atmósfera tenga mucho vapor de agua, que el animal respire mucho vapor de agua. Esto no es solamente importante para el caso del resfriado, sino que hay enfermedades muy parecidas al resfriado, como por ejemplo la tos de la perrera, donde esto va a ser especialmente importante, porque en la tos de las perreras no solamente vamos a tener el virus gripe como el de la parainfluenza, sino que nos vamos a encontrar con una bacteria que es muy puñetera, que es la Bordetella bronchiséptica, y nos interesa que el tratamiento sea más efectivo. Aquí os pongo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que conocer de la tos de las perreras, una enfermedad que puede ser especialmente grave. Luego, es también muy importante, pero que muy importante, que cuando saquéis al perro a pasear no utilicéis nunca un collar. Utilizar, si podéis, un arnés. Es preciso sacarlo un poco a la calle. Hemos dicho que no es muy conveniente que salga, pero lo poco que salga no le pongáis un collar, porque el simple tirón hace que, como tiene la zona de la laringe y faringe muy inflamada, por la bronquitis y por la continua producción de moco, si encima le vamos estirando, pues podemos llegar a provocar incluso, hombre, no voy a decir que le provoques un colapso traqueal, ¿vale? Que sería lo suyo, pero sí que va a incomodar. Y lógicamente, pues bueno, un animal cualquier animal enfermo, pues darle una alimentación un poquito más de calidad que la que le estabais dando habitualmente, pues siempre es una ayuda. No se trata de que cambiéis la marca de pienso, esto no sería hasta contraproducente porque le podríais provocar una diarrea, pero bueno, sí que puede ser un momento adecuado para que le deis una dieta más casera durante unos días, pues ya que el animal lo está pasando un poco mal, pues que le hagáis una comida ligera, una dieta donde es importante que introduzcáis frutas. Las frutas para un animal que está pasando un resfriado son una gran
ayuda, porque especialmente tienen vitaminas C y vitamina A. La vitamina A protege los epitelios y la vitamina C hace que el sistema inmunitario sea más efectivo en su lucha contra el virus de la gripe. En humanos pasa que os daréis cuenta que en invierno te dicen que junto con la vacuna de la gripe tomes vitamina C. Pues en este caso es igual. Y aquí os pongo un listado de frutas que son especialmente interesantes para dar a un perro cuando está resfriado. Os van a sentar a vuestro perro y a vosotros también, evidentemente, de categoría. Luego, muchos animales resfriados pues tienen fiebre, y esto es normal. Para tratar con remedios caseros la fiebre del perro, pues lo más aconsejable es digamos, utilizar paños húmedos. No se trata de que metáis al perro en una bañera con agua fría, esto es contraproducente, pero sí que puede ser interesante y mucho que cojáis un paño húmedo, no hace falta que sea un paño que metáis en el congelador, nada, simplemente que esté mojado de agua del grifo y sobre todo en las axilas y en las ingles, que son las zonas más calientes del perro, los vayáis aplicando. Esto ayuda mucho a que baje la temperatura y para cualquier animal resfriado es muy interesante.